Bueno, bienvenido a este camino leproso, también a uno de los grandes, de los campeones, de parte de la historia de Newell's. Estamos con Gustavo Caroso. Es difícil que yo no le diga Gustavo, porque ya lo conocemos de hace tiempo y hay una relación, por supuesto. Caroso, querido, ¿cómo estás? Pura Caroso Raggio, Nero, bienvenido. ¿cómo anda, Nero? Bien, todo tranquilo acá, disfrutando las Bueno, vacaciones. me parece muy bien, como debe hacerse, ¿no? Después de un año movidito, ¿no? Un año con alegrías también, con un buen trabajo desde lo profesional. Sí, gracias a Dios, después de la vuelta que tuvimos antes de la pandemia, que estábamos con el Tolo en la selección de Panamá, por el tema de la pandemia nos tuvimos que volver bueno, eso fue en marzo. En mayo, fin de mayo, le comunicaron a Tolo, bueno, que por un artículo de FIFA le iban a rescindir el contrato. De hecho, nosotros eh, estábamos en el cuerpo técnico con él, junto con Rubén, con el profe Olivera, y teníamos alguna chance de seguir, pero preferimos seguir la ética nuestra profesional y rescindimos con Américo, y en octubre del año pasado yo me pude incorporar a Cipolletti en el torneo Federal A, un torneo que yo ya había dirigido nada más que en esta zona, en Sportivo Las Parejas. Y bueno, llegué a un club muy grande en nombre, de una ciudad tremendamente futbolera, más allá de las diferencias de la cantidad de habitantes que hay entre Rosario y Cipolletti. La pasión es prácticamente igual, se consume fútbol y del club durante todo el día. Y bueno, nos tocó junto con Lautaro, que es el hijo de Rubén, que es profe, armar una base que el club no tenía, porque cuando arrancamos a entrenar teníamos solamente 5 jugadores de campo para enfrentar el torneo Transición. Y bueno, nos empezamos a armar, el club se empezó a acomodar a lo que nosotros creíamos que era lo mejor, y lamentablemente hace 10 días atrás quedamos eliminados por penales en la fase final para el segundo ascenso con Chaco Forever, pero desde lo deportivo altamente gratificante, porque me volvió a poner, más allá de que es un torneo, es la tercera categoría del tenis, del fútbol argentino, perdón, es un torneo altamente competitivo y que tiene mucha prensa, que es en definitiva algo de lo que vivimos los entrenadores, porque vos podés laburar muy bien, pero si después no se conoce, todo lo que haces no sirve. Entonces me ha devuelto en escena. Muy bien, muy bien. Sí, sí, ha tenido mucha repercusión tu trabajo allí en Chipoletti. Bueno, le agradecemos al estudio jurídico de Pablo Copes que nos permite esta charla, este camino leproso. Contame un poco, Caroso, lo que fue tus comienzos, tu primer vínculo, tu primer encuentro con Newell's. Y yo llegué a Newell en el año 87. eh, yo jugaba en Atlético Empalme. Mis viejos en ese momento vivían en Villa Constitución, nosotros somos de Rueda, que es un pueblito que está ahí, que está a 100 kilómetros de acá. Está muy cerca de Villa Constitución. Yo jugaba en una estructura futbolística de Atlético Empalme, donde salió Sergio Berti, Alfredo Berti, Ariel Graciani, jugó también Licha López, el 2 de Boca, de donde Abel Balbo, básicamente. Ajá. Eh, en- y bueno, estábamos dentro de una estructura futbolística muy buena para lo que es el fútbol zonal. Había 2 personas que eran completamente los Grifa de Atlético Empalme, que hoy lamentablemente ya no están, que son Mario Cuyoleta y Néstor Pucho Acosta. Néstor era el que manejaba futbolísticamente la academia Ernesto Duccini. Nosotros somos de ahí. Y bueno, de un día para el otro nunca nos habíamos enterado. Newell nos había estado viendo. Eh, Newell en el año 86, octubre más o menos, va a jugar un partido con 2 categorías allá, y nosotros somos 71, jugábamos para la 69, que es la categoría de Sergio Berti. Juega Sergio y
de un momento para otro aparecimos los primeros días desde el 87 jugando en inferiores acá. Ese fue mi primer vínculo y lo que me acuerdo eh, de cuando apenas entré por primera vez a Bellavista, que nos estaban esperando para anotar, que llegábamos a incorporarnos. Y en mi categoría, en el 71, Newell en ese momento todavía no entraba en AFA, jugábamos Rosarina, Newell tenía A y B, y en mi posición, primer marcador central derecho, éramos 7. Pero después hoy, enero, que bueno, a mí me ha tocado dirigir primera división, estoy dirigiendo primera división, pero digamos, mi gen como entrenador es formador. A mí me apasiona la formación, lo que pasa que después la vida te va llevando y tenés que vivir Claro. y tenés que meterte en esto, pero bueno, a qué iba, a que ahí empezó la primer gran scouting, como se dice ahora, o la primera gran búsqueda de jugadores por toda, cerca del Gran Rosario, porque en mi categoría estaba Horacio Monti, que era de Cruz Alta, Oscarcito Dorado de Colón, mi compadre, Hernán Lisi de acá de Figuera, Mauri Vitone de Casilda, Alfredo junto conmigo de Villa Constitución, Ariel Meroy de Ricardone, Pablito Besombe de Santa Fe, el Potro Serino de San Nicolás, el Kitty Roldán de María Susana, el Flaco Ruffini de Las Rosas, el Pampita Virruit, que Dios lo tenga en la gloria, de Baigorria, Martín Gigli de Arteaga, mirá lo de dónde éramos. Y bueno, Toda la zona copada. y bueno, después estaba en la categoría 70 Garfa de Figuera, Ricardo de San José de la Esquina, en la 72 Mauri de Murpi, éramos todos de por acá. Y en el año 89, que Newell entra por primera vez con divisiones inferiores de AFA, con las 3 categorías más grandes, cuarta, quinta y sexta, que a nosotros nos dirigía la quinta, nos dirigía Lito. Recuerdo siempre el primer partido jugamos en el Coloso contra el equipo que había salido campeón, la 71 de Argentinos Juniors, que era buenísima, y la categoría nuestra le ganamos 6-0. En quinta salimos campeones, salió quinta, cuarta, campeón de AFA en la primera incursión de Newell en AFA, y la 72, que era la del Negro Castaño, Leo Díaz, Pichi Escudero, ellos salieron tercero. Y bueno, ese fue mi primer gran comienzo. Ahí nos empezamos a rozar con el profesionalismo, pero nosotros nos empezaron a preparar en el 87, cuando fue la primera gran búsqueda de jugadores. Cuando venimos en el 89, Newell tenía la pensión, la del Estadio Viejo, Claro. y después había una casa en Pasaje Minerva y Diondo, atrás de la iglesia, entre la iglesia y los monoblocks, ahí había una casa, y en esa casa, te digo, me toca vivía yo, vivía Miguel D'Agostino, que es el ayudante de campo de Mauri, Pochettino, en Europa, vivía Eugenio Villara, que jugó un par de partidos en primera, Pichi Escudero, Pablo Paz, Pablo Paz, claro. el central, categoría 73, el Cayo Enría, que creo que te lo nombré, Andrés Chileana, que no llegó a jugar en la primera de Newell, pero bueno, después jugó en Italia, hizo un recorrido bárbaro, así que mirá si tenemos recuerdo. Qué tremenda la cantidad de nombres y qué memoria además tenés, Caroso, la verdad que te envidio muchísimo la memoria, los lugares, todo. Sí, Contame, ¿sabes lo que Caroso. pasa, Nero? Que ahí, perdón, Sí, en mi caso particular, que yo ahora soy entrenador y trato de llevar todas las cosas con mi capacidad a lo que me enseñaron Grifa, Marcelo Bielsa, en inferiores y en primera división, Carlitos Picerni, Ariel Palena, que fue todo nuestro preparador físico de divisiones, en toda mi carrera de jugador como divisiones inferiores hasta reserva, yo no tuve otro preparador físico que Ariel. claro. Entonces,
nosotros estábamos metidos, inmersos adentro de un modelo de club, del cual nunca te contaron que iban a pasar, y donde nosotros éramos todos, había jugadores tremendos. Yo nunca más jugué al fútbol con un jugador como Cristian Roldán, en divisiones Mirá inferiores. vos. Tuve la Sí, suerte de jugar con Maradona, sí. o con Martino. Pero Cristian Roldán era un jugador que te ganaba los partidos solo. Verlo jugar, eh, a Marcelo Escudero, en un mundialito que fuimos a jugar a Viarello, que Grifa era el entrenador, que jugamos con la Juventus. Jugaba también Sergio Staciotti, Claro, jugaba Pollo. el pollo. eh, bueno, era imposible no crecer, y cuando vos de vos grande o vas saltando etapas y salís campeón en quinta, salís campeón en cuarta, salís campeón en reserva, te toca la alta escena, que es cuando jugás con los Leones en la tribuna, vos estás preparado, pero nunca te lo contaron. Claro, claro, claro. Y contame cuando llegaste a esa alta escena, ¿cómo fue ese momento de, bueno, llegar a la primera división? Vos decís, bien condimentado, por decirlo de alguna manera, con todo lo que viviste y con esos cracks dando vuelta y acompañándote en ese camino, ¿no? Sí, primero a nosotros, Negro, creo que ese es el gran secreto de, viste que hablan de métodos. Sí, Jorge Grifa tiene un montón, aparte del ojo, que ve, porque yo después, que no tiene nada que ver con Newell's, yo después en el recorrido, en el final de mi carrera, juego en Independiente Rivadavia de Mendoza, y Jorge fue de director deportivo y manejaba las divisiones inferiores, y bueno, estaba Roque de entrenador, Alfaro, de entrenador de ujú, divisiones inferiores de Independiente Rivadavia. Yo, por un problema que tuve con el entrenador de turno de primera división de Independiente Rivadavia, me separan del plantel y me voy a entrenar con divisiones inferiores. Yo ya era entrenador recibido, yo ya sabía que iba a dirigir. Y bueno, entrenaba con ellos, y aparte de Roque y Jorge me daban un grupo de pibes de quinta para poder, después de la hora de entrenamiento, pues yo tenía el deseo de seguir jugando, de hecho jugué un año más después, pero quería entrenar, y me sentaba al lado de Jorge cuando hacía las pruebas de futbolista, y lo iba escuchando, claro. y vos te vas dando cuenta qué le va mirando él. Pero a lo que voy es del método, que entre todas las cosas, el secreto del método Grifa es que te enseña a ganar. Claro, claro. Porque para mí el resultado en inferiores también importa. Justo Eh, en un momento de mucho cuestionamiento con respecto a eso, Caroso. Bueno, ¿son buenos jugadores que lleguen a primera división o resultado? A mí me parece que también voy por tu lado, no, ¿no? Es parte y yo parte. creo que tiene que ser un combo de todos, de todos. No es lo mismo la obligación a un chico de novena división que con un pibe de quinta. Eh, Voy ahora a lo más actual, hablando de este tema, que es algo que a mí me apasiona mucho más que la primera división. Yo empecé trabajando en el 2009 con Jorge Taylor, y el primer grupo que dirigí fue la categoría 94, que era la octava división. Leo Peinaldo, Luca Giovanoli, el Negro Veloso. Al año siguiente dirijo, Jorge me da dos categorías de AFA, 95 y 96, dirijo novena y octava, y las entreno aparte. El Unzaín, Pola, Franco Escobar, y en la 96, la mejor categoría junto con la 94 de las que dirigí, la 96, jugaba, de los que después jugaron en primera, Leo Ferroni, el Negro Rivero, el Dani Mancini, Brian Puntano, Mauri Teve, Franco Pérez, algunos llegaron, eh, Denis Rodríguez, el turco Jalil Elías. eh, yo a ellos los tuve, a todos estos pibes, los 94, los 95 y los 96, los tuve de chiquititos, en novena y en octava división, y después, en el 2011, Jorge me pasa a entrenar a la mañana, que es el turno de las grandes,
y los agarro en quinta, y vos agarrás otro pibe, Claro. le cambia el timbre de voz, le cambia la cara, ya son nombres, ya empiezan a ser. Y bueno, a mí en esa época de quinta división, que yo después salto de quinta a primera, una locura lo que pasó, vos ya te vas dando cuenta cuáles son el perfil del jugador. Era imposible que Franco Escobar no jugara en primera división. Era imposible que el Euge, Ignaldo, mi jugador preferido de toda mi etapa como entrenador de primera división, seguramente si Sergio Giovanoli escucha la nota, se va a reír como te reí vos, porque yo los volvía loco, que para mí Eugenio era un jugador a explotar. El Chinito Torres, también categoría 94. Vos ahí te vas dando cuenta los perfiles de los jugadores y que vos ya los tenés que empezar a tratar de una manera diferente a como los trataba en novena, porque ya son grandes, en ese momento estaban empezando el Facebook. Claro. Todas redes sociales y demás. ¿Eh? Toda red social y Sí, internet bueno, potenciado. sí, en ese momento estaban empezando, entonces uno le tiene que empezar a contar que de un momento para otro, creo que hasta con equivocaciones, se aceleran los tránsitos de los jugadores de divisiones inferiores a primera división. Hoy la maduración es completamente diferente a lo que en la época nuestra, pero porque nuestros entrenadores a nosotros nos forraban de carácter. Cuando Grifa te citaba a una reunión a la sede social vieja, que hoy está, creo, la subcomisión del hincha estaba en un momento por ahí, Exacto. ahí estaba divisiones inferiores, Claro. y a mí me ha tocado ir, Jorge lo hizo venir un día, que me mandé un cagadón y la madre, eh, lo hizo venir a mi viejo de Villa Constitución y yo viviendo acá en la pensión. Mi viejo tuvo que dejar el laburo, agarró sus 128 Super Europa, se vino para acá y me sacó el plantel de primera división. Así Y fue nomás. Sí, por eso le intento contar a los pibes que después, a los chicos, mal llamado pibe, a los chicos que después no le toca la suerte de jugar en primera división y hoy uno se los cruza en los torneos federales. Ahora tuve en Cipolletti a Lea Wagner tuvo un proceso de inferiores bueno, no tuvo la suerte de jugar en primera división, pero el fútbol sigue y él se gana la vida de esa Claro. forma. Te decía el otro, a mí me toca, yo estaba en reserva, se lesionan un par de jugadores y me toca ir en la serie con Boca de la Bombonera, me toca ir al banco acá en la cancha central que hace el gol Eduardo de cabeza, El Toto, sí. el Toto, y en la Bombonera quedé afuera, porque antes iban 16 al Sí. banco. Y quedamos afuera Piche Escudero y yo, 17 y 18. Pero entré a la Bombonera, todavía tengo guardada en una bolsa el jean y una remera roja, una chomba roja que tenía, la tiene mi vieja guardada en su casa en Villa Constitución. Te guardaste el 5 en la que entraste en la cancha de Boca, qué maravilloso eso, la Sí, nosotros remera. en ese momento no teníamos la indumentaria del club. Claro, Yo a claro. veces tengo todo guardado, estos fotos, todo, y veo cómo viajábamos cada uno en la Copa Libertadores. Viajábamos de jean, camisa nuestra y corbata. Claro, 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 claro. Qué De maravilloso. nosotros, ¿viste? Ahora vos Sí, los sí. ves bajar y todo se ha profesionalizado. A lo que iba, salimos campeones, festejamos, fuimos al Obelisco, me acuerdo, fuimos a la Solo Fútbol a sacarnos una foto. Eh, Venimos acá y a los que eran amateur, yo era amateur todavía en ese momento, nos mandan a inferiores y en el reparto de jugadores, eh, a mí me toca ir a jugar contra Coronel Aguirre en la cancha vieja de Coronel Aguirre, un partido de primera local. Y por eso, eh, el otro día, en todo esto de la pandemia, veo una nota del Gringo Priotti con Julián Brico, y Jorge dice una gran verdad. Vos en ese momento no sabés lo que haces, pero hay cagadas de las que no tienen vuelta. Y los grandes en ese momento te pegan un coscorrón y te dicen, no, está a punto de mandarte la cagada de tu vida. Bueno, yo no los escuché, me presenté a entrenar con Lito Isabela. Lito ya había sido entrenador mío, habíamos salido campeón en quinta, me pide para jugar en Aguirre, yo el viernes a la tarde acuso una lesión,
incomparable. No voy a jugar, el martes me llama Grifa, lo hace venir a mi viejo, pierdo la pensión y me mandaron a cuarta división. O sea, retrocediste de estar en la cancha de Boca, entrando a la final Es del como el partido. estanciero. ¿Viste el Claro. estanciero cuando te dicen retro? Bueno, no sé si, creo que no se juega mal el estanciero. Sí, sí, sí. Sí, Pero el bueno, juego de la vení, Boca, que bajás. Sí, sí. y la primera empieza a ser la pretemporada, a mí me toca volver a cuarta división. La primera se va de pretemporada a Ampuria Brava, una isla al lado de Tenerife. Yo nunca más conocí a Ampuria Brava. Claro. Jugué 10 partidos en cuarta, me tuve que pelar el traste como nunca. Volví al plantel de primera y ahí arrancó mi carrera como jugador de primera división. Pero ahí me di cuenta, después con el paso del tiempo, me siento cómodo en ese rol de contarle la realidad al chico, al jugador, para que no se meta, que no se saque una foto indebida y no la suba a la red social, porque hoy la gente se enoja con facilidad y descarga las miserias humanas en una cancha de fútbol. Eh, y los chicos lo hacen, yo de estas charlas con el Gisnaldo, con Usain, con Franquito Escobar, y con un montón de otros más que escuchan, porque también tenés los otros que no te escuchan. Claro, claro. Intentaba mostrarle eso y decirle que todos la pueden pasar bien, pueden hacer sus cosas, pero hoy el fútbol está tan magnificado y es tan masivo que uno sabe lo que vivieron todos estos pibes para llegar a primera división. Eh, ese Unzaín, otro de mis jugadores preferidos, cuando yo lo tuve en octava, tuvo una neumonía bilateral, tuvo complicada su salud. Yo hoy con los viejos tengo una relación excelente, de muchísimo cariño y respeto, y hoy me da placer ver que le pase lo que le está pasando. No me da, hubiera querido que hoy esté atajando en la primera En Newell. Y ver el Newell's. partido de Escobar el otro día en la cancha de Boca, lo disfruté como si estuviera dirigiendo yo. Claro. También después, viste, te chocas con otras cosas, Nero, que para mí me cuesta todavía hoy creer cómo Mauri Tevez no está jugando en la elite del fútbol eh, mundial. Porque, Es un poco lo que vos decís de lo que te escuchan y lo que no te escuchan. sí, pero también, Nero, nosotros los entrenadores de divisiones inferiores en ese tema, mejor dicho, uno consume redes sociales, ve a mí por mi manera de entrenar o de manejarme adentro de la cancha con algunos jugadores, había gente que no le gusta como yo en ese momento formaba a los jugadores de Newell. Y mi mayor orgullo hoy, que eso no se paga con ninguna plata, es que el Negro Montero, un jugador categoría 94, que tenía destino de primera división, después él mismo te llame a los 22 años y vos le podás dar una mano para que gane unos mangos el 9 de julio de Arequito, o que ahora tengamos un almuerzo pendiente con Franco Escobar, o que estemos todo el día conectados con el Dani Mancini y te mande por FedEx la camiseta de su equipo de Grecia. A mí después lo que dicen o no dicen, en un momento me molestó mucho y me dolió mucho. Hoy vivo de otras sensaciones y sentarme en la plata. Y también están los otros casos. El otro día estaba mirando fútbol y lo veo a Mati Tisera, que se llevó la pelota porque hizo los 3 goles. Y Mati Tisera fue siempre suplente de Franco Pérez en la categoría 96. Y Mati le ganó al sistema, se Claro, impuso. claro. Tuvo que arrancar el fútbol por otro lado eh, y mirá dónde está hoy. Y hoy estoy viendo que lo están queriendo comprar de algunos jugadores y verlos jugar. eh, Hasta se le siguen, cuando corre mucho, se le siguen poniendo los cachetes colorados como cuando jugaba en la Quinta de la Rosarina. Pero bueno, él se impuso por sobre los otros, porque en la delantera de la 96 jugaba Mauri Tevez, Franco Pérez y Federico Quiroga, o Brian Puntano, y él estaba siempre por detrás, y hoy lo veo jugar, y así te puedo nombrar hasta el turco Jalil. Claro. Jalil en inferiores de AFA no tuvo eh, Tanto tanta, protagonismo. tanta titularidad como tuvo Claro. Polachi.
claro. Olachi debe ser uno de los jugadores que más partidos ha jugado Sí, en divisiones inferiores y en reserva. Y bueno, hoy se está ganando, está volviendo a hacer en el Nacional B, hizo un torneo impresionante en Villa Dálmine y fue a las parejas y se reinventó. Y lo mismo pasó, Franco Escobar no arrancó jugando en inferiores de AFA, empezó a jugar conmigo en quinta y después hubo que soltarlo y andar. Y más allá de que tuvo algunos desniveles lógicos, eh, que el club debe encargarse de sostenerlos, eh, que no es lo que yo no pude hacer en primera división. Jugadores hay, yo para mí hoy, yendo a hoy, que Newell lo vi el otro día en la Bombonera, tiene una camada de pibes que bien rodeada le va a dar su fruto. pero vos decís, ¿no? Hay que trabajarlo de una manera diferente a lo que tal vez pasa o pasó durante mucho tiempo, ¿no? De quemar Sí, sí, pibes. el gran, viste, hay mucha crítica eh, hacia el grupo nuestro del proceso de Jorge. Nosotros lo que no pudimos, y yo fui técnico de la primera división, es cómo el muy buen laburo, porque te puedo empezar a nombrar jugadores, Francisco Fridiseski, categoría 93, Jonathan Valle, el Negro Veloso, Isnaldo, Escobar, Polachi, el Lichi Martínez, Joaquín Torre. Yo no soy, tengo una excelente relación con Jorge Taylor de respeto profesional, pero no soy de su círculo íntimo. Claro, Y yo sé de su honestidad. A lo que nos faltó a nosotros es la capacidad, o al club le faltó la capacidad de poder sostener 5 jugadores grandes, que en ese momento los había, y empezar a reinsertar y que un partido que es determinante en la ciudad, como es el clásico, no tiemble las estructuras. Yo vivo de esto y me gusta esto y hace cosa de 8 meses y lo vi el otro día renegando a su día. Lanús es un lugar a donde mirarse. Y hace 8 meses atrás, un día se quería ir a la mierda y salió Nicolás Russo afuera y le dijo, no, 2 años más de contrato. Y ahora a lo mejor se está por ir, sí, sí, pero le sí. deja 100 palos verdes a Lanús y le deja un equipo armado. Entonces, hoy, y a mí me faltó esa, digamos, el apuro por ganar un clásico hizo fracasar a algunos entrenadores. Yo hoy no tengo relación con Alfredo Berti, pero Alfredo es un excelente entrenador. Eh, excelente entrenador. Y bueno, que hoy podría estar dirigiendo la primera división de Newell, Negro, yo lo he visto. Me sentaba a ver divisiones inferiores, la jornada completa, y los equipos de Berti jugaban algo. Y los jugadores eran con Berti, eran mejores jugadores. Y, y bueno, después me tocó a mí, yo estaba convencido de que había que empezar a poner a Mauri, a Facundo Bustamante, que hoy nos está jugando, está ganándose la vida en el torneo del ascenso, empezar a llevar a Ezequiel al plantel de primera, a Escobar al plantel de primera, a Isnaldo con muchos más partidos, y no todos los partidos son iguales, a veces había que ponerlos de visitante y no hacerlos jugar de local, pero por eso te digo que nosotros crecimos futbolísticamente en un proyecto de club, y en ese momento ni a Grifa nadie le movía el amperímetro. Y mirá que en un partido, en el primer Newell del 90, a Marcelo estuvieron a punto, en un partido en Unión de Santa Fe, que hace el gol Tafa, Claro. y hace un gol Miguel, Puyana, se estaba discutiendo, pero ahí estaban las bases sólidas y de ahí Newell sale campeón y de ahí muchos jugadores que éramos normales, al lado de los muy buenos y donde nosotros subíamos todos juntos. Nosotros la categoría 71 fuimos subiendo todos juntos. Nosotros de mi categoría jugamos en diferentes clubes, jugamos 14 jugadores en primera división. Una locura de Sí. cantidad. Y cuando hoy el piso son 5. Mirá lo que ha cambiado el fútbol. Si vos tenés 5 jugadores de una categoría que se estabilizan en primera división, el proceso es sano. Vélez, Lanús, algo está siendo central. Uno ve y uno cuando hay algo bueno no tiene por qué no decirlo.
Banfield. Pero bueno, acá después en 2010, después del campeonato del Tata, se creyó que había una forma que había que seguir. Y bueno, a nosotros yo no tuve la capacidad en ese momento de poder hacer lo que a mí me gustaba, que era subir con un grupo de futbolistas de la categoría 93-96, ir a la reserva, seguir formándolos desde el carácter, porque las cualidades futbolísticas las teníamos, si no, no podían jugar en Newell, porque jugaban con Vélez y le ganaban, y jugaban la jornada de clásico a Newell siempre nos fue bien. A mí me tocó saltar de un partido con instituto, una jornada de instituto, un domingo a la mañana, al otro día, después de 60 y pico días, me tocó dirigir la primera división. Una cosa. Y en ese proceso, en esa falta de proceso, se comieron un montón de camadas de jugadores. Claro. Entonces, yo hoy lo puedo decir porque lo dije en ese momento, estoy convencido de que ese es el camino. Newell no puede traer 10 jugadores y es como yo le decía ahora, desde lo poco que sé a la gente de Cipolletti. Hay lugares de la cancha donde a veces no hay jugadores o vos necesitas un golpe de jerarquía. El arquero, los marcadores centrales. Pero yo le digo, no puede ser que Cipolletti tenga que pagar una determinada cantidad de dinero por un lateral. Claro. Lo que siempre se dice también en Newell, ¿no? Siempre se dice, ¿no? El tema de los Me parece que laterales. creo que está cambiando algo ahora. Sí. Yo el otro día lo vi jugar en la Bombonera al lateral izquierdo, A Campañaro. a Campañaro, tiene 17 años. Sí. Y las últimas veces que vine, antes que estaba en Cipolletti, yo lo había visto jugar en inferiores. Y digo, Enrique siempre me había hablado de él. Yo tengo una muy buena relación con Enrique. Más de algunos, estos torneos que me tocó dirigir, a algunos pibes les sirve para volver a la escena. El Puma Rivero no tuvo chances de jugar acá en la primera de Newell, pero bueno, fue a las parejas y hoy mismo Rivero va a jugar en un equipo de la B Nacional, como en un momento fue a jugar Matías Tisera, como hoy se está ganando la vida Juli Marcioni, al cual no conozco, no dirigí, pero para mí me parece un muy buen jugador. Lo que pasa es que caen acá en la trituradora y la ciudad te come, porque me comió a mí. Yo enero tuve como hasta marzo, me fui en el 7 de diciembre, hasta marzo sin salir a la vereda. Una locura. Qué locura, qué locura, qué locura. Pero bueno, nosotros en eso, negro, crecimos adentro de otra estructura, y el otro día estaba con mi hija más grande, que está estudiando periodismo, y le mostraba cuando fuimos a patear los penales en el Pascual Guerrero, contra la semifinal de la Libertadores, y el trayecto que hay de la media cancha al punto penal, vos ahí te jugás la historia del club. Y vos no te das cuenta, ¿eh? Pero para eso, a mí me prepararon. Claro. Nunca me lo contaron. Sí, nos tenían al trote. Te mandaba una cagada, afuera. Correr. Yo por eso lo tuve a Ariel, que ahora está trabajando, entró a trabajar en inferiores, y viste, Ariel era comer pasto y seguir. Y Grifa se presentaba en la cancha 1 de Bellavista, y cuando Jorge pegaba un grito, se movía el alambrado. Y ni hablar después en primera cuando lo tuvimos a Marcelo. También estaba Carlitos Pizarro en la estructura, que viste, era más bien un tío bueno, que cuando los otros te sacudían, este te agarraba, te abrazaba. Y bueno, eso nos pasó a nosotros. Nosotros con Alfredo tenemos completamente diferentes caracteres, pero cuando yo agarraba a un jugador que el año anterior lo había tenido Berti, el laburo era mucho más fácil, porque venía con un montón de conceptos aprendidos. Por eso digo que los procesos inferiores tienen un porqué, las cualidades o las capacidades o los caracteres de los entrenadores. Así yo laburé 2 años en inferiores con Gastón y después dirigí en primera, y a los que venían conmigo los había dirigido Boboda. Entonces, vos tenés que casualidad que después Boboda salió campeón en la reserva.
Claro. En los procesos hay que saber llevarlo y a veces los entrenadores tenemos que seguir creciendo, madurando y no creer que por ponerte un chupín está para dirigir la primera división. Y a veces otros nos gusta otra cosa, que también es valorable.